Humaniora, Investigación en Humanidades 2022. Nos están acompañando aquí, en su orden, el señor compilador, el maestro Juan Manuel López Rivera. La pieza está o consta con varios autores, nos acompañan algunos de ellos: Margarita Calle Guerra, que está por aquí, Rigoberto Gil Montoya, Felipe Martínez Quintero, Óscar Eduardo Campo Ortiz, Juan Pablo Arroyave Rico nos está acompañando, Sebastián Mejía Morales, Carlos Arturo Álvarez Montes, Santiago Ortegón Restrepo, Juan Manuel López Rivera y Natalia González Henao. Bienvenidos todos y gracias por compartir este espacio con nosotros. Vamos a hacer un recorrido por los capítulos en general, desde los temas que abordan, para que tengamos como una aproximación al contenido, y luego vamos a desarrollar unos capítulos específicamente. Juan Manuel López Rivera es estudiante del doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, director de la maestría en Filosofía y docente de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Margarita Calle es doctora en Humanidades de la Universidad del Valle, actualmente es la directora del Departamento de Humanidades y de la Maestría en Educación, en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Además coordina el grupo de investigación en Arte y Cultura. Nos acompaña también, como ya lo reseñé, Natalia González Henao, que es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha publicado artículos, entrevistas especializadas, nacionales e internacionales, concernientes al tema de la filosofía. Es integrante del grupo de investigación en Filosofía y Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira en la línea de Filosofía Antigua y la línea de Didáctica de la Filosofía. Está también el estudiante Juan Pablo Arroyave Rico, licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira e integrante del grupo de investigación Filosofía y Educación. En unas líneas podemos hacer una referencia del libro. Humaniora es un libro de 157 páginas, dividido en 6 capítulos, resultado de investigación que recoge la mayoría de las conferencias dictadas en la 4ª jornada de avances en investigación en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades en 2022. Corresponde a la colección de trabajos de investigación. Vamos a abrir el escenario antes de los capítulos con Juan Manuel, haciendo una aproximación general y desarrollando esta idea del libro, de esta colección. Bien, el texto tiene como propósito hacer un trabajo colectivo de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, y la idea siempre es visibilizar las producciones que hacen los profesores. La idea surge más o menos hace unos 4 años, cuando comenzamos a mirar que el trabajo que se hacía era un trabajo aislado, que no había comunicación un poco entre los resultados de investigación que se hacían en las diferentes dependencias, y lo que quisimos hacer es tender estos vasos comunicantes para saber qué estábamos haciendo individualmente desde los grupos de investigación. Esta idea la viene retomando la Vicerrectoría de Investigaciones de una manera muy juiciosa, y ha hecho también las diferentes jornadas de avances de investigación. Estas jornadas de avances que recoge el texto Humaniora tiene una gran ventaja, y es que implica la producción académica de los estudiantes, como está consignado pues en los textos, pero también de egresados, como en el caso de Pablo, y de profesores que ya nos dedicamos a la investigación. La idea, obviamente, de este ejercicio, que es un ejercicio generacional, es ir construyendo un relevo generacional a partir de la investigación, pero también de aprender investigando, ¿sí? Porque pues tenemos muchas asignaturas de investigación, tenemos una buena cantidad de insumos teóricos, pero muchas veces la teoría se queda precisamente ahí, en la teoría. Lo que queríamos hacer, o lo que se pretendió hacer con el ejercicio, es
hacer un ejercicio de investigación muy práctico y mostrar esos resultados a partir del texto que hoy se entrega. Juan, antes de abordar los capítulos, este texto sonará tal vez pretencioso, pero uno como lo percibe cuando lo lee, es como un testimonio de la forma en que se trabaja hoy en día las humanidades. Es decir, se ve como la perspectiva de hoy. Sí, es la idea, porque digamos, el trabajo que se ha venido haciendo en investigación, sobre todo en filosofía, uno encuentra que hay un pequeño desfase, o a veces que la investigación solamente se queda en los trabajos de grado de los estudiantes, pero cuando uno intenta hacer un ejercicio de mayor profundidad, pues se da cuenta que las herramientas que tiene de investigación no son las que están utilizando los investigadores, por lo menos en filosofía y en filosofía antigua. Y lo que pretendíamos o lo que pretendemos con estos ejercicios es siempre cerrar esa brecha en investigación que nos ponga a dialogar también con otras comunidades, no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, en ese sentido, claro, lo que pretendemos hacer es un ejercicio muy actual de cómo se está investigando en las humanidades hoy día. Y naturalmente, Juan Manuel, uno cierra pues pensando que aquí se produce un diálogo compartido entonces entre profesores, entre equipos de estudiantes, entre egresados, es decir, todo el mundo como en una acción colectiva, una perspectiva más grupal y mucho más interesante porque detona una cantidad de ideas en muchos sentidos. Incluso el capítulo 1, Margarita, tiene que ver con ese asunto de la asociación, del colectivo, de la relación de la filosofía en escenarios más amplios. Ese capítulo se llama Habitar el taller del artista para intuir un mundo de cosas. Y aparece aquí en este compendio, Margarita. Interesante mirarlo, porque aparece aquí, Margarita Calle. Bueno, ya decía Juan Manuel que el propósito es poner en diálogo las investigaciones, el trabajo que se está haciendo desde los grupos de investigación y justo la realización del evento sobre investigación en la facultad coincidió con el desarrollo de esta investigación que se llama el taller del artista, huellas y afectos de la experiencia creativa contemporánea, que es un proyecto que veníamos desarrollando los profesores Rigoberto Gil, Felipe Martínez y yo. En este proyecto pues nos habíamos propuesto hacer como el tránsito, un poco penetrar el taller del artista en el eje cafetero, los talleres de artista en el eje cafetero para un poco no solo conocer o reconocer la intimidad del taller, sino también las lógicas de producción que son propias de los talleres de artista. Entonces, quisimos participar en este diálogo disciplinar o transdisciplinar más bien, con esta ponencia o con este texto que luego se incluyó en el libro como una manera de acercar una primera lectura de estos espacios pues antes de la publicación del libro, que pues ya ahorita lo vi ahí afuera exhibido y le pueden dar una miradita al terminar. Este texto entonces transita por esos modos de reconocer el taller como un espacio íntimo, el taller como un espacio de investigación, experimentación y producción, en el cual tienen lugar una serie de procesos que son propios de la labor creativa, donde el artista siempre está en pos de solucionar una cantidad de problemas. A veces decimos que los artistas se encierran ahí como a inspirarse, y eso pues ya no se corresponde como con la realidad de lo que es un taller de artista hoy en día, donde hay que resolver cantidad de asuntos que tienen que ver con soportes, con la materialidad pues que se va a usar, con el tipo, digamos, de
de forma de inscripción que se va a usar, cómo van a circular las obras. Hay mucho que resolver en ese proceso, entonces en esa medida pues ahí también se arriesgan metodologías, se arriesga un trabajo experimental, un ejercicio de ensayo-error que es muy importante en el trabajo creativo. Y por otro lado está esta concepción del taller como un espacio pedagógico, un espacio de transmisión de saberes donde pues los artistas tienen como la posibilidad de trabajar también, yo no diría ya como tanto en esta condición de un maestro, porque ha cambiado esa idea del maestro, es una idea muy vinculada con la tradición renacentista. Aquí son como unos creadores, unas personas que tienen unos saberes, pero que se reúnen también con otros que comparten, con quienes comparten saberes similares, y hay un trabajo más de pares, de intercambios. Entonces hay una intención también pedagógica, hay un trabajo didáctico, hay un ejercicio allí de creación colaborativa que es muy intenso y que le da como otro carácter también al taller. La invitación a observar el libro completo es muy interesante porque va a permitir incluso un ejercicio insospechado, cómo llegar al artista, cómo meterse al mundo del artista, que no resulta ser un asunto fácil. Precisamente Margarita, en ese capítulo, por ejemplo, en el ejercicio ya de la investigación completa, ¿qué permitió la aproximación a los espacios creativos y al diálogo con los artistas? Un asunto que no es fácil, desde lo humano, pero también desde lo filosófico. Ahí hubo todo un reto, incluso casi que desde una metodología. Claro, y pues fue complejo porque, bueno, hay en este momento muchos artistas que por alguna condición decidieron como terminar sus talleres. O sea, tener talleres exige tener espacio para muchos, sobre todo los artistas tradicionales tienen esta condición del taller ligada a una idea de espacios muy generosos para poder desarrollar el trabajo creativo. Los artistas más jóvenes, por su parte, consideran que el taller puede ser su celular o la propia computadora, ¿sí? Esto mismo lo dice, por ejemplo, el filósofo Agamben cuando dice que el taller puede ser un lapicero, ¿sí? Una libreta y un lapicero. Esto entraña el sentido de lo que es el taller, porque el taller ante todo pues no es como algo que uno ubique en un espacio o en un lugar determinado, sino que es una potencia, ¿sí? Es una potencia, es una posibilidad. Entonces, pues una potencia uno no la puede ubicar, sino que la habita. Entonces, en ese sentido, pues es muy especial esto porque, bueno, hay, como les decía, estos artistas tradicionales que tienen la idea de habitar esos espacios muy generosos donde tienen mucha basura, pero también cosas muy interesantes, archivos muy interesantes. Entonces ahí hubo que hacer como un ejercicio arqueológico, un poco de rastrear lo que hay ahí, mirar con detenimiento esto. Y con los artistas más jóvenes lo que hicimos fue pedirles registros de sus talleres. Como hubo un artista que nos mandó una foto de su mano, dijo, este es mi taller, ¿cierto? Otros artistas nos mandaron una serie, digamos, de escaneos como de un archivo. Como mi taller son unas carpetas donde yo voy guardando los materiales con los que trabajo. Y así, o sea, entonces el libro pasa como de ubicar una abundancia material en los talleres, una abundancia de objetos, de cuadros tradicionales, porque el arte también, como se ha transformado el arte, se han transformado los talleres. Entonces pasamos de estos talleres que tienen ahí esculturas, cuadros, caballetes, a unos talleres que son una mesa muy limpia con un computador y unos cuantos objetos allí dispuestos para hacer planos, para hacer proyecciones de obra. Entonces, así como se ha transformado el arte, se ha transformado esto. Entonces los talleres, los artistas también fueron como generosos a la hora de permitirnos
penetrar en estos espacios, dialogar. Hay de hecho un video que recoge toda la experiencia de estos recorridos, porque estuvimos en Manizales, en varios talleres en Armenia y luego todos los recorridos por los talleres de Pereira, registrando esta experiencia. Un ejercicio de interdisciplinaridad, precisamente construir el taller del artista, y este capítulo 1 que está insertado aquí en el libro que estamos reseñando hoy, precisamente es una provocación para ir a una pieza muy significativa desde su concepción, desde lo que recoge la vivencia del artista. Habitar el taller del artista para intuir un mundo de cosas. Ese capítulo 1 se incluye en este libro. Gracias, Margarita. El capítulo número 2 se llama Pasiones y Política en Espinosa, Democracia y Libertad de Pensamiento, que es de Óscar Eduardo Campo Ortiz. El tercer capítulo lo vamos a reseñar aquí con Juan Pablo Arroyave Rico, que nos acompaña. La relación entre temor, voy a ver si lo digo bien, y proairesis en la ética aristotélica, una aproximación. Se necesita reconocer el acento para empezar por ahí, por esa definición, Juan Pablo, que será una obligación, proairesis en la ética aristotélica. Provocación, Juan Pablo, y justificación de ahondar este tema. Bienvenido, Juan Pablo Arroyave, es estudiante, ya hice la reseña pertinente de nuestro acompañante hoy. Buenas noches. Empecemos un poco explicando pues, la relación que normalmente pues el temor queda un poco descartado de los análisis porque generalmente se tiene pues la idea de que puede ser utilizado como una herramienta política de coerción o una herramienta moral también negativa, ¿no? Ajá, exactamente, el temor. La idea pues de hacer una intelección del temor en la ética aristotélica viene en el marco de una investigación un poco más amplia que estoy realizando para el trabajo de grado sobre la catarsis aristotélica. La catarsis aristotélica habla siempre de la purgación del temor y de la compasión y se inscribe también en una serie de análisis que se han realizado desde Aristóteles acerca de las emociones y mucho más también de la catarsis, por ser pues un término que lastimosamente representa un agujero en la propuesta de Aristóteles porque los documentos se perdieron por problemas pues históricos. De hecho, pues hay una obra de Humberto Eco que trabaja sobre una ficción a través de esa pérdida, El nombre de la rosa. La cuestión es que para mí pues ha sido significativo poder darle un espacio al temor para entender más su función y penetrar un poco más y aportar pues algunos sentidos, ¿cierto?, de esta pérdida histórica. Y también pues la intención era mirar positivamente la función del temor, de ahí pues que las lecturas permitieran establecer una relación con este término que se llama proairesis. El contexto de este término, este término significa decisión, pero no significa la decisión que tomo para realizar una acción particular. Desde un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger, hay una lectura revitalizada de la ética aristotélica y nos es muy apremiante recurrir a la interpretación heideggeriana porque lo que él descubre en Aristóteles es que nosotros organizamos nuestra vida en torno a una idea que articula todas las decisiones que realizamos, en torno a una idea de buena vida, y desde allí entonces articulamos nuestras decisiones. Por lo tanto, el término de proairesis no significa entonces, reitero, la decisión que va a resolver algo particular, sino esa decisión que se va en torno a una proyección total de la vida como proyecto de vida. Ahí entra entonces en primer lugar, como está pues articulado el texto, el concepto de fantasía, de cómo entonces nosotros podemos prefigurar escenarios donde entre en conflicto esta proyección de vida y utilizar el miedo, el temor que nos causa para reconocer qué tanto nos afecta o qué tan importante es para nosotros esa proyección de vida y poder tomar decisiones y deliberar al respecto para poderle salir al paso.
De ahí, pues, por ejemplo, que en la primera parte, pues en la introducción del texto, recurra a una nota al pie de la traducción que realiza Quintín Racionero, donde dice que el temor es una herramienta para la deliberación, pero no hay en el corpus aristotélico un desarrollo amplio de esa posibilidad. Entonces también el texto intenta aportar un poco allí e incitar también una conversación en torno a la utilidad del temor en este sentido. Incluso usted lo reseñó con sus palabras hace unos segundos. Aparecen la fantasía y la percepción temporal en conversación, como para entender el concepto. Esos son dos ejes articuladores de la comprensión del tema. Sí, claro. Primero, el concepto de fantasía se traduce también por imaginación. Y la articulación temporal entra allí pues, a través de un término central de un verbo que en griego es meló, que se traduce normalmente como inminente, sí. O sea, algo que está a punto de pasar. Lo que pasa es que el verbo tiene pues, una particularidad para los griegos, porque para ellos los tiempos de futuro no revelan algo como un plan fijo, más bien revelan cierta intencionalidad o cierto deseo. Ellos no pueden, por ejemplo, decir, que mañana a tal hora voy a estar sino más bien sería deseo estar en tal hora, voy a hacer todo lo posible para estar allí. O sea, sortear las condiciones para poder cumplir con una expectativa o un deseo o una aspiración, pero no pueden hablar del futuro como un hecho. Lo que hace el verbo meló allí, y pues la importancia allí pues de referirse a la lengua original, es que conjuga el presente con esa expectativa, pero también la conjuga con el pasado. O sea, saber que la situación actual en la que estoy no es azarosa, sino que deviene de un proceso en el que se ha desenvuelto y que me ha llevado a esta situación presente, es lo que me permite a mí saber la inminencia porque todas esas opciones abren una serie de posibilidades limitadas y que pueden darme a mí, indicarme qué cosas podrían pasar según las posibilidades en las que estoy dado el momento, y de ahí tomar decisiones para sortear pues estos inconvenientes que se presentan. Juan Pablo, finalmente, en el cierre del capítulo, casi que como manera de sentencia, lo entendí yo, se tiende hoy a considerar entonces que el temor se convierte como en una actitud sensata para el futuro, es decir, que tiene una cabida significativa en el desarrollo del pensamiento. Sí, la idea pues era resaltar esos caracteres positivos de cara a la deliberación, precisamente cómo podemos tomar mejores decisiones en consonancia con nuestros deseos, porque en Aristóteles acontece lo siguiente, se hace mucho hincapié en cómo la racionalidad práctica nos sirve para la consecución de fines, pero lo que prima en la racionalidad práctica es el principio, que es el deseo. O sea, hay una parte irracional en todo esto. La parte racional lo que hace es elegir los medios mediante los cuales vamos a lograr estos objetivos. Lo que me parece muy relevante del temor es que precisamente es una respuesta emocional a estas condiciones que nos afectan. Si sentimos miedo respecto a algo, una situación concreta, es porque auténticamente eso, que es el motor de nuestra acción, se encuentra auténticamente vinculado allí. Si no hay una respuesta emotiva de ese tipo, entonces uno podría decir que realmente el deseo puede no ser tan intenso, puede ser un poco más irrelevante. Este es el autor del capítulo 3, el estudiante Juan Pablo Arroyave Rico. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos aquí, tratando de entender esta relación entre temor y proairesis en la ética aristotélica, una aproximación que la hace con unas referencias de las cuales ya ha dado como algunas puntadas y algunas líneas aquí. El capítulo 4 corresponde a Sebastián Mejía Morales, se llama Recuperación del pensamiento analógico de Aristóteles en un diálogo y dos tratados, Grilo, tópicos y retórica. El capítulo 5, importancia de la relectura de la política de Aristóteles para el análisis de los estados modernos, de Santiago Ortegón y Carlos Arturo Álvarez.
Los protagonistas del capítulo 6 están aquí. Enseñanza de la filosofía. ¿Por qué es importante repensar la enseñanza de la filosofía? Juan Manuel López Rivera y Natalia González Henao. Natalia, estábamos en mora de hacer esa reflexión. Hay que repensar la filosofía en los temas de enseñanza. Ese es el punto de partida y creo que esa es una pregunta siempre urgente. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes. Claro que sí, la idea del título surge precisamente pensando en esa necesidad de transformar las maneras en las que se ha venido enseñando la filosofía, específicamente en nuestro entorno. Esta colaboración surge a partir del profesor Juan Manuel y yo, inscrito por supuesto en el grupo de investigación Filosofía y Educación, con el proyecto La transposición didáctica en el ejercicio filosófico, una determinación del estado actual en algunas instituciones de Risaralda. Entonces eso es básicamente lo que se ha trabajado a partir del proyecto, la manera en la que se puede realizar una efectiva transposición didáctica, es decir, un acercamiento de los conocimientos filosóficos a los estudiantes, de manera que los saberes filosóficos no se asuman como lejanos a la cotidianidad de los estudiantes, sino todo lo contrario, que se vea en la filosofía una practicidad, un saber práctico que es importante implementar en la cotidianidad para conducirnos hacia mejores decisiones. Esta sentencia que incluye el libro es contundente. El estudio de la filosofía está marcado por un oscuro panorama, sobre todo en la realidad colombiana y en la experiencia más cercana, Risaralda. La falta de motivación e interés por el aprendizaje de los conocimientos filosóficos, Juan Manuel. Bien, sí, esto se debe en particular a una forma de transmisión repetitiva, a una forma de educación repetitiva, y es un ejercicio de transmisionismo de contenidos que es propiamente lo que encara el saber magistral. El proyecto lo que ha venido trabajando con ayuda pues, de la misma reflexión de Natalia es cómo incentivar el pensamiento filosófico, sobre todo desde las aulas en bachillerato. Muchas veces, y esto de pronto es un mal de la academia, lo que hace un poco el saber universitario es colocarle en la cabeza a los futuros docentes que lo que hay que hacer es repetir los mismos contenidos de la universidad sin una mediación. Aquí lo que intentamos hacer es bajar un poco el ejercicio con dos categorías que son muy interesantes de Yves Chevalard, que son la del saber sabio, distinguirlo del saber enseñable, y a partir de eso generar precisamente en los estudiantes un ejercicio de motivación, creo que con unos resultados bastante remarcables. Este semestre tenemos el foro Carlos Balanta, donde se pueden mirar cómo los diferentes profesores de las instituciones educativas han venido haciendo su trabajo y cómo han incentivado a los estudiantes a hacer unas producciones académicas que uno diría son muy diferentes a lo que uno vio como filosofía tiempo atrás. Entonces creo que el ejercicio es muy significativo en ese sentido, en el hecho de poder llevar a unos estudiantes a que desarrollen una capacidad de abstracción a partir de conocimientos filosóficos, pero eso no se puede hacer sino a partir de modificar las prácticas de aula, porque si insistimos en el transmisionismo, pues obviamente no vamos a tener sino los mismos resultados de siempre. Natalia, aparte de esa variable de la repetición, de esa modalidad de transmisión, ¿hay otras posibles causas que nos puedan hablar de la poca atracción que sienten los estudiantes en general por las deliberaciones filosóficas? ¿Hay otros elementos que en la investigación, en las relecturas han ido descubriendo? Sí, por supuesto. Además de esa que se menciona, podría destacar dos. La primera tiene que ver con el aprendizaje memorístico, es decir, una enseñanza de saberes que se deben repetir al pie de la letra y de los cuales no se puede cambiar nada, que si bien son importantes, los cuales refieren muchas veces al saber histórico, y eso debe ser enseñado efectivamente para poder pensar nuestro presente, pues no es el único elemento que debe aparecer
en un aula de clases y menos en la manera en la que se debe enseñar filosofía. El segundo elemento que puedo destacar es la enseñanza magistral, y esto pues esta ya es una cuestión propia de los profesores. La propuesta que se teje desde este texto es la intención de repensar un poco esas maneras más tradicionales en las cuales se enseña filosofía y mucho más en la actualidad de explorar otras dinámicas, otras formas de enseñar que usen, por ejemplo, medios tecnológicos o que se den clases a partir de problemáticas, es decir, preguntas que se le puedan realizar a los estudiantes y que por medio de estas preguntas puedan reflexionar en torno a sus problemáticas más cercanas y más cotidianas. Parece una obviedad, pero usted en el texto, Natalia, lo propone y lo pregunta otra vez. ¿Es necesario repensar la enseñanza de la filosofía? Parece una pregunta repetida, pero es una pregunta que no tiene como una solución. Usted se lo pregunta ahí varias veces. Sí, por supuesto, y desde el texto mismo, como puede verse consignado, podemos admitir que la respuesta es sí. Por supuesto que debemos repensar la enseñanza de la filosofía y mirar otras alternativas, explorar otras dinámicas, ver otras maneras en las que nos podamos acercar a los jóvenes, por supuesto pensando siempre en la mejor manera en la que podamos llevar a cabo ese proceso de formación. Tener estudiantes finalmente en estos escenarios es muy importante, y sobre todo estudiantes que están escribiendo, estudiantes que ya son publicados, estudiantes que tienen esa experiencia. Natalia, aparte de la emoción de figurar en un texto, yo creo que empezar a entregar ideas, empezar a entregar elementos que se materializan para que otros las vean, eso genera mucha emoción. Usted como estudiante, ¿qué siente al estar en el capítulo 6 aquí? Principalmente agradecimiento, porque es una oportunidad que se me dio gracias a la participación en el grupo de investigación y, como lo decía Juan hace un rato, investigar, aprender a investigar investigando. Entonces creo que si bien al principio fue una difícil labor enfrentarse a un público universitario con un texto que uno pues ha luchado por construir, por supuesto es una experiencia gratificante, pero también de mucho esfuerzo, difícil, pero creo que el hecho de ver estos resultados motiva aún más a continuar en la formación en investigación. La verdad pues es gratificante, es cierto, encontrar pues un espacio en la comunidad, pero creo que mi experiencia en particular sí es como la motivación a continuar y a ahondar y a explotar pues unas capacidades que uno pone a prueba y que ve pues que son posibles pues llevarlas a cabo, ¿no? Entonces sí, la experiencia es la motivación de continuar, pero mejorando cada vez más, haciéndolo mucho mejor y mirar en retrospectiva lo que se hace para tener conciencia precisamente de cómo hay que ir mejorando. Aparte de la puesta en escena, finalmente, Juan Manuel, Humaniora tiene hacia el futuro también otras versiones, porque la idea de congregar autores en torno a temas es una herramienta efectiva que permite la cotejación y la posibilidad de que los estudiantes y los maestros tengan estos canales. También esta expectativa sale de ahí, poder hacer un trabajo en colectivo. Bien, sí, es algo que se ha estado meditando como en los últimos días, porque creo que el trabajo que se ha hecho colectivamente dentro de la facultad y en general lo que ha venido haciendo la Vicerrectoría de Investigaciones con su directora y obviamente con Jessica ha sido muy valioso. Las jornadas de avances de investigación que se han venido haciendo por facultades creo que recogen el espíritu de lo que queríamos hacer con la facultad. Y yo pensaría que no tendríamos como más versiones de este ejercicio, entre otras porque la mayoría de los profesores tenemos una carga bastante fuerte a nivel de trabajo, y hacer dos ejercicios que tengan un mismo propósito yo lo vería un poco en duda.
Yo creo que hay que canalizar esfuerzos, encontrarnos en eventos. Lo importante de todo este ejercicio finalmente era motivar a la comunidad para que nos encontráramos en un espacio de reflexión, de discusión sobre lo que veníamos investigando, y creo que con lo que ha venido haciendo la Vicerrectoría de Investigaciones, el ejercicio queda más que cumplido. Humaniora e Investigación en Humanidades 2022. Juan Manuel, gracias por acompañarnos aquí en el oficio de compilador, específicamente en esta pieza. Margarita, gracias por compartir con nosotros tu primer capítulo. Gracias a Juan Pablo Arroyave también por llevar a la oralidad lo que tiene escrito, lo mismo que a Natalia González.